¿Os habéis preguntado alguna vez dónde está Dios? Os hago esta reflexión porque hay gente que me lo pregunta, así en modo genérico, y valdría la pena hacer como un resumen de la historia de la humanidad, ¿no? Desde que Homo sapiens nace, surge en África, y yo estoy convencido que la espiritualidad nació allá. Entonces, a partir de ahí, Homo sapiens coloniza todo el mundo, acabó llegando hasta Australia, y al principio el hombre intentaba buscar respuestas a lo que no entendía. De ahí que pues las preciosas montañas, las majestuosas montañas, los árboles, los ríos, los cocodrilos, mil cosas más, se asociaban a fuerzas que no podían entender. Y ahí es donde ellos pensaban que estaba eso algo superior, esa realidad absoluta, y sea, como la llames, Dios, inteligencia universal, Brahman o Alá. Esa idea primigenia va evolucionando con el paso del tiempo y estoy haciendo un resumen súper resumido de la historia espiritual. Pero ya entraremos en las religiones monoteísticas, cristianismo, islam y judaísmo, en el que normalmente se considera un ser superior. Normalmente lo asociamos, debido a la influencia sobre todo del arte neoclásico, a un señor con barba sentado en el cielo, ¿no? Es decir, todas las cualidades más importantes, más sádvicas del hombre, se asocian antropomórficamente a eso, a esa forma y a ese nombre. Entonces es ahí donde se da el otro gran paso, que es algo superior, pero algo cercano al hombre que está en el cielo. Y de hecho, si uno cuando le van bien las cosas, pues mira el cielo para agradecer, y cuando le van mal las cosas también, pues reza al cielo para que las cosas vayan mejor. Ese es el segundo paso, a grosso modo, que se da. Y el tercero ya viene, yo creo, con el Vedanta, definido en el Bhagavad Gita, y también yo creo en el taoísmo, que al final lo que te dice, bueno, tú has estado buscando eso en el exterior y quizás no esté en el exterior, sino que estés en tu interior. Y esa es el gran aporte, la gran revolución que hace sobre todo la Advaita Vedanta, es decir, Dios mora en el corazón de todos los seres. Eso es una revolución absoluta desde el punto de vista espiritual, y que creo que no hemos sido capaces de entenderlo, y mucho menos en Occidente. Esa visión de que Dios está en todo, ese todo es uno, hace pues que Dios esté en las montañas, en los árboles, en los ríos, en el viento, en las nubes, en el sol, en todo es uno, y uno es la realidad absoluta. Y es ahí quizás donde podemos entender la frase de la respuesta que dio Sri Ramakrishna cuando su discípulo Swami Vivekananda, que introdujo el Vedanta en Estados Unidos, en el Parlamento de las Religiones del Mundo, Vivekananda iba por toda India preguntando a maestros, por toda Calcuta, a maestros, a swamis, a pandits, si habían visto a Dios. Y Ramakrishna le dijo, sí, claro que veo a Dios. Y lo veo mucho, de una forma mucho más intensa, y lo veo cada día. Y decía, es posible ver a Dios. Y bueno, eso es un testimonio directo de dónde puede estar Dios. Resumiendo, hay visiones diferentes. Hay una visión, digamos, cristiana, musulmana, incluso no confuciana, de que Dios está en el cielo, eso es lo superior. Y luego la visión de la Advaita Vedanta, que da un paso más, yo creo, que es Dios, además de estar en el cielo, está en nuestro interior. Y eso es algo fundamental. Yo personalmente opino que todas las religiones en origen, las religiones superiores, daban este mensaje. De hecho, en el cristianismo, en los evangelios, leemos Dios está dentro de ti. Y además os recomiendo un libro de Leo Tolstoy, que era Dios está en tu corazón, quiero recordar. Y esa es en definitiva la visión de dónde podemos encontrar a Dios, ¿no? Entonces, para ver a Dios, como decía Ramakrishna, hay que eliminar cualquier tipo de apego por cosas mundanales, y sobre todo tener una mente pura. Y es ahí donde el Karma Yoga jugará un papel definitivo. Para realizar a Dios, el Bhagavad Gita nos va a poner el Jnana Yoga, yoga de la meditación, para seguir el camino devocional, que también es el cristiano, el Bhakti Yoga, y realmente la visión del Jnana Yoga de la Advaita Vedanta del todo uno. Muchísimas gracias, soy Pedro Rey, traductor y experto del Gita. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, coméntalo y distribúyelo con quien quieras. Muchas gracias. Om Namaste.